Bienvenidos a TV Legislativa. Hemos invitado al diputado socialcristiano Carlos Felipe García Molina, con quien vamos a conversar de algunos de los trabajos parlamentarios que ha estado desarrollando el legislador. Uno de ellos, diputado, en el argot legislativo y como costumbre a veces, se habla de ciertos proyectos como proyectos chayote o proyectos sin importancia, lo cual no debería ser así, porque muchos de los proyectos para sectores comunales o para beneficio de las comunidades, pues no tienen un impacto nacional, pero sí tienen un impacto en las localidades para beneficio de sus necesidades. Y uno de esos podría ser el que se autoriza la donación de un terreno para la instalación en el cantón de Pérez Celedón de una oficina del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Para algunos eso podría ser tal vez algo intrascendente, pero para la comunidad y en los alrededores de toda la zona de Los Santos, Pérez Celedón y todo lo demás, tiene una relevancia y una urgencia ese tipo de proyectos que se prueban acá. Tal vez enfoquémonos en explicarle a la gente cuáles son los beneficios que van a tener los habitantes de estas zonas con esta oficina de este colegio. Sí, efectivamente, un cordial saludo a todas las personas que nos están siguiendo a través de las diferentes plataformas. Tal como lo señalaba usted, Juan Pablo, se convierte en una necesidad porque aunque los diputados y diputadas tenemos una representación a nivel nacional, evidentemente el tema territorial siempre pesa y siempre se convierte en un elemento importante. Y acá yo creo que la principal problemática de este tipo de iniciativas de ley o lo que empezamos a detectar es efectivamente el gran desorden a nivel institucional en los propios terrenos del Estado y los propios mecanismos o esquemas de gobernanza que se establecen y que permiten este tipo de dinámicas. Por ejemplo, este proyecto de ley, lo que estamos hablando puntualmente es la autorización al gobierno local, en este caso la Municipalidad de Pérez Celedón, para que pueda donar un terreno al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Estamos hablando que el cantón de Pérez Celedón es el 40% del territorio de la provincia de San José, que somos alrededor de 1905 kilómetros cuadrados, y el tema de los ingenieros y arquitectos toma relevancia como por ejemplo cuando en un cantón se está discutiendo el plan regulador que va a cambiar toda la dinámica de cómo se desarrolla el sector construcción en el cantón. En esa línea también, por otro lado, prácticamente el proyecto lo que pretende es eso, autorizar a la municipalidad para que pueda entregar ese terreno en el centro de San Isidro del General, cabecera del cantón de Pérez Celedón, para la construcción de la sede regional del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y que efectivamente esos profesionales, una rama muy importante, vayan a realizar todos los trámites porque sabemos que para cualquier construcción que queramos realizar en este país se necesita el visto bueno del CEFIA. Efectivamente, parte de los temas de desarrollo, pero acá hemos encontrado una problemática importante que se repite a nivel este cantón y todo el territorio nacional, y estamos hablando, por ejemplo, de que hemos establecido una coordinación con la Dirección de Infraestructura Educativa. Tenemos alrededor de 10 iniciativas de ley que estamos preparando, donde, por ejemplo, una comunidad estaba un terreno donde era la escuela, llegó el MEP, compró otro terreno, construyó una escuela nueva, pero el terreno anterior quedó a nombre del Ministerio de Educación Pública y la Asociación de Desarrollo le dio otro uso. Entonces, en esa línea, la asociación no puede invertir en ese terreno porque está a nombre del Ministerio de Educación Pública. Y es donde efectivamente entonces nace todas esas problemáticas que efectivamente nos hacen que nosotros los legisladores tengamos que presentar este tipo de iniciativas, realizar todo el trámite que conlleva un expediente legislativo para así lograr que esos terrenos pasen a nombres de las comunidades y le puedan dar el uso de forma más óptima. Diputado, perdón, tal vez ahí, ¿cómo poder simplificar ese trámite para no tener, como usted lo señalaba, todo el trámite legislativo de un proyecto de ley, sino que ya cada institución pueda, el Ministerio de Educación Pública, que era el ejemplo que usted ponía, hagan un trámite administrativo ante la Notaría del Estado y le traspase a la Asociación de Desarrollo sin que esos temas vengan a engrosar la agenda parlamentaria? ¿Hay algún mecanismo que ustedes hayan abordado? Es que hay dos elementos importantes que señalar. Cuando estamos hablando de instituciones públicas, por ejemplo, Ministerio de Educación Pública, la municipalidad o la municipalidad a un ministerio, en entes públicos se va directamente a la Notaría del Estado, se hace el trámite y la diligencia y se pueden firmar convenios. Las asociaciones de desarrollo y las juntas de educación son entes privados que reciben fondos públicos. Es ahí donde está la particularidad, Juan Pablo. Es importante que la ciudadanía lo tenga claro, que por eso es obligatorio que sea a través de un proyecto de ley.
Igual es un mecanismo de los pesos y contrapesos que considero importantes, que permiten establecer esos lineamientos, porque efectivamente al ser una ley pasa por todo el proceso de consulta, los diputados tienen que valorar y es una autorización que efectivamente se da. Y creo que resulta sumamente importante en el término de trascendental de proteger el interés público, que ese terreno efectivamente vaya a dar a nombre de las personas que están en la comunidad, en la asociación de desarrollo, y que efectivamente se materialice en beneficio para las comunidades, que las comunidades le puedan dar el mayor aprovechamiento que pueda ser. Y no hablamos solo de salones comunales, podemos hablar de casas de salud, que en muchos casos funciona, podemos hablar de gimnasios deportivos, de plazas de deportes, todos esos elementos, ¿verdad?, que dinamizan, que le permiten a una comunidad poderse ir embelleciendo y desarrollándose. Diputado, otra de las iniciativas que usted ha estado planteando y que se discute acá en la Asamblea Legislativa tiene que ver con la equiparación de títulos obtenidos en el extranjero. Ya para eso se ha estado recibiendo en la Comisión de Ciencia y Tecnología a representantes del Ministerio de Educación, del Consejo Superior de Educación, del CONARE, para ir valorando si este proyecto tiene o no viabilidad política. La ministra, me parece, de Educación, doña Ana Catalina Müller Castro, se oponía a este proyecto de ley, hacía algunas observaciones. ¿Qué es lo que se busca y cuál sería entonces la posibilidad de avanzar con este proyecto de ley? Bueno, en esa línea me parece que efectivamente señalar que este proyecto fue construido con la ministra de Educación. La señora ministra, lo presentamos en conjunto, lleva la firma de 5 de las 6 fracciones representadas acá en la Asamblea Legislativa, y lo que pretende es facilitar esos trámites para los y las costarricenses que estudian en el exterior y que vienen a ejercer su profesión al país. En esta línea tenemos 2 elementos importantes que a mí me gustaría señalar. El primer elemento importante es efectivamente que el proceso es sumamente engorroso, está monopolizado por las universidades estatales, el Consejo Nacional de Rectores. Acá tenemos una discusión jurídica bastante importante, del cual yo discrepo de las universidades públicas que alegan que se está violentando su autonomía, pero esta autonomía está materializada en una ley. En la ley, en el artículo 2080, no preciso en este momento, de la ley de la Universidad de Costa Rica, y que tiene un convenio con el Consejo Nacional de Rectores. Pero acá el otro tema que está sobre la mesa, o que se pone sobre la mesa, es qué pasa con aquellas carreras o estudios que en el país no están institucionalizados o que no se imparten en ninguna universidad pública. Por ejemplo, usted sale a formarse como periodista a la Universidad de Buenos Aires, Argentina, en comunicación política, vuelve al país, y si la UCR no ofrece esa plataforma y no puede convalidarla con ningún título, ese título no se puede ejercer. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos con ese proyecto? Que si Juan Pablo Estrada va a la Universidad de Buenos Aires a través del ente que regule la educación superior en ese país, hablemos lo que sería similar al CONARE o al CONESUB, venga un título apostillado que certifique que es una universidad, que ya pueda ejercer ese título. Eso en primera instancia que nos está presentando. Hay algunas profesiones que evidentemente hay que tener cierta cautela. Estamos hablando, por ejemplo, de los médicos, que en nuestro país es un elemento sumamente estricto, por ejemplo, pero cuando tenemos una fuga de especialistas, tenemos médicos costarricenses que han salido a formarse a Cuba, Argentina. De hecho, levantamos una campaña desde el despacho recopilando las experiencias, médicos formándose en Israel, que no pueden venir a ejercer en nuestro país, y con la fuga de especialistas que tenemos en la Caja Costarricense del Seguro Social, evidentemente es una discusión que cobra fuerza, porque son costarricenses que pudieran devolver y aportar este capital humano a nuestro país en muchísimas áreas, por ejemplo las ingenierías, que es la que más demanda el mercado laboral actualmente, y que efectivamente no están teniendo la oportunidad porque al no reconocerse sus títulos no pueden estar con salarios competitivos. Diputado, ayer el plenario legislativo recibió al señor ministro de Hacienda, don Nogui Acosta, quien llegó a explicarle a los legisladores a través de una ley que lo obliga a él y al presidente del Banco Central a venir a rendir cuentas sobre la situación económica y la situación del país de cara a las acciones que tengan que tomarse. ¿Qué valoración? Usted hacía fuertes cuestionamientos al jerarca de la Hacienda Pública sobre las acciones que se están tomando desde el gobierno de la República. ¿Queda usted satisfecho o sigue generándole dudas las acciones que se están tomando del Ministerio de Hacienda? Bueno, evidentemente, como se lo señalé al señor ministro, él llega a ser ministro en un periodo donde es muy fácil, puesto que las reformas estructurales las aprobó la Asamblea Legislativa en el periodo anterior.
estamos hablando de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, estamos hablando de empleo público, estamos hablando del ajuste estructural con el Fondo Monetario Internacional, el acuerdo con el FMI. Y paralelamente esta asamblea ha tocado o ha venido continuando con esa ruta marcada, proyectos presentados por el Poder Ejecutivo anterior, hablemos de liquidez del Estado, apertura del mercado interno para que el Estado pueda tener, acceder a deuda más barata y en mejores condiciones, o también por otro lado, una discusión importante que se dio fue regla fiscal. Pero cuando hacemos un balance global, por ejemplo, nos damos cuenta que el país cumplió esa meta con el Fondo Monetario Internacional por más de 120.000 millones en el superávit que tenía que tener. Y haciendo las valoraciones, por ejemplo, el ministro nos achaca a los diputados la rebaja del marchamo que fue aprobada de forma unánime con los votos del partido oficialista, del gobierno que él representa, y nos achaca algunos temas que no se le han dado los instrumentos. Entonces, en esa línea no coincide, ¿verdad?, efectivamente, cuando, por ejemplo, el ministro realiza un recorte del Fondo de Asignaciones Familiares de 62.000 millones, cuando tiene un mínimo que presupuestar que se estableció en esa misma ley del fortalecimiento de las finanzas públicas. Y esos 62.000 millones, ¿en qué se traducen? Por ejemplo, en las 114.000 becas menos que tenemos hoy, subsidios que eran de 20.000 a 40.000 colones de primera infancia hasta secundaria, estudiantes, personas de zonas rurales que con eso, madres de familia que con eso compraban las meriendas de sus hijos, tal como me lo dijo una mamá en el cantón de Pérez Celedón en el parque. Entonces, evidentemente unas cifras macrofiscales muy bonitas, muy convincentes, pero a costa de un daño social en un país que tiene una crisis en los servicios de salud, un apagón educativo y una crisis de seguridad grandísima donde los asesinatos se han convertido en pan de cada día. Creo que desde la Asamblea Legislativa hemos tomado las decisiones de forma responsable, de forma consciente, buscando sus equilibrios entre la parte fiscal y la parte social, abaratando el costo de vida de las familias costarricenses, lo cual es un tema que también es prioridad para la fracción del Partido Unidad Social Cristiana y que seguiremos trabajando, pero que evidentemente, como lo señaló el ministro, el gasto no se traduce en inversión porque en muchos casos son las propias instituciones las que no están brindando los servicios de calidad conteniendo los mínimos presupuestarios. Le agradecemos al diputado Carlos Felipe García que nos haya acompañado acá en TV Legislativa. Hemos hecho un análisis con el legislador precisamente de la interpelación o de los cuestionamientos que le hacía el legislador al ministro de Hacienda en la sesión del día de ayer. Lo invitamos a que siga con muchísimo más del acontecer legislativo.